Hola, hoy vamos a ver derivadas de orden superior, derivadas implícitas y eh, algunos conceptos importantes para poder resolver aplicaciones de las derivadas. Entonces, bueno, para empezar, nosotros sabemos que si tenemos una función y igual a f de x, nosotros podemos encontrar entonces su derivada, e incluso la notación que utilizamos es y' o f' o la derivada de y con respecto a x, por ejemplo. Y a esta se le conoce pues como la primera derivada. Pero nosotros podemos seguir haciendo derivadas mientras la función lo permita. Entonces no a todas las funciones les vamos a poder obtener todas las derivadas. Eso es lo que estoy intentando decir. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos la notación y doble prima o f doble prima, y fíjense cómo aquí la notación va a cambiar un poquito, o la segunda derivada de y con respecto a x, esa es la notación que se usa. Entonces esta la vamos a conocer como la segunda derivada. Siguiendo esta idea, entonces la tercera derivada va a ser y con 3 palitos arriba, f tercera derivada de f, o la tercera derivada de y con respecto a x. Entonces fíjense cómo esta es la primera de y en dx, o la primera derivada de la función y con respecto a x. Así se lee. Esta sería la segunda derivada de la función y con respecto a x, ¿no? Y este cuadrado lo único que está denotando es esta segunda derivada, no es que x esté al cuadrado. Después, esta sería la tercera derivada de la función y con respecto a x. Recuerden, este 3 no es que la x esté al cubo. O sea, esta la denominamos tercera derivada. Sigamos con otras dos, ¿no? ¿Cuál sería la cuarta derivada? Pues si utilizamos la notación romana, pues sería esa la cuarta, f a la cuarta, o la cuarta derivada de la función y con respecto a x. Esa sería como nosotros lo podemos ir poniendo, ¿no? Esta sería la cuarta derivada. Y entonces en general hay muchas más notaciones, por cierto, no lo vamos a ver aquí. En general nosotros podemos decir que si n es un entero positivo, la enésima derivada se define como la derivada de y, la derivada enésima de y con respecto a x, o f a la n o y a la n, ¿no? Esta sería la notación que vamos a utilizar. Vamos a calcular algunas solamente para ejemplificar. Bueno, entonces el ejemplo número 1 sería f de x igual a 4x a la 6 más x a la 5 menos x a la 3, y se tiene que calcular la derivada cuarta, ¿no? Entonces vamos a hacer la primera derivada, como ustedes ya saben, sería 4 por 6, 24, x a la 5, más 5x a la 4, menos 3x al cuadrado. Esta sería nuestra primera derivada. Segunda derivada. A partir de la primera, nosotros vamos a calcular entonces cada uno de los términos. Sería 24 por 5, 120x a la 4, más 5 por 4, 20, x a la 3, menos 6x. Siguiente, la tercera. Entonces ahora calculamos la derivada de la segunda, ¿verdad? Tendría 0, 8, 4, 480 x a la 3 más 60x a la 2 menos 6. Vámonos con la última.
sería, ay, esta ya no pinta, sí. 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, 3 por 4, 12, 1440x al cuadrado más 120x. ¿Listo? Entonces este es mi resultado, la cuarta derivada. Eso es todo. Veamos otra. Por ejemplo, y igual a x a la cuarta menos 10 entre x. Y vamos a calcular la derivada, la quinta derivada de y con respecto a x. Entonces, veamos. Primera derivada. De hecho, bueno, antes de poder hacerla, se puede escribir esta como x a la 4 menos 10 x a la menos 1. Con eso nos evitamos muchos problemas, ¿no? Es mucho más sencillo calcular esto, ¿cierto? Porque tengo la derivada de x a la n. Entonces, la primera derivada sería 4x a la 3 menos 10 por menos 1 me da más 10, x a la menos 1 menos 1, x a la menos 2. Esa es la primera derivada. La segunda derivada es 12x al cuadrado. Luego tengo más 10 por menos 2 menos 20x a la menos 2, a la menos 3. Recuerden que estoy utilizando la derivada de x a la n, que dice n por x a la n menos 1. Y por cierto, bueno, lo que estoy calculando aquí, la notación que utilicé fue una de las que les mostré hace ratito, pero pues esto es lo mismo que la derivada quinta en romano de y, ¿no? Entonces vamos a hacerlas así. La tercera derivada sería 12 por 2, 24x a la 1, más 20 por 3, 60x a la menos 4. Vámonos con la cuarta. Sería 24 menos 240x a la menos 5. Y la quinta, el 24 ya se fue, ¿verdad? Y me va a quedar simplemente más 1200 x a la menos 6. O lo podemos poner como 1200 entre x a la 6. Entonces es exactamente la que estoy buscando. Esta última. Este es mi resultado. Se fijan que empezamos con dos términos, con un binomio, y terminamos con un monomio. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los signos, con los números, etc. Pues estas serían las derivadas de orden superior. Bueno, vamos a continuar con derivada implícita. Para poder contarles cómo se hace, primero hay que ver o recordar dos términos. El primero nos está hablando de una función explícita, que es aquella en la que la y está despejada, o, lo que es lo mismo, una función donde la variable dependiente, que es la y, se expresa únicamente en términos de la variable independiente, que es x. Entonces, y igual a f de x puede ser, como un ejemplo, y igual a 1/2 de x al cuadrado menos 1, por ejemplo. Es una función donde está despejada la y, no la x. Y la segunda se expresa de la siguiente forma. Es una f mayúscula que depende de x y e igualada a 0. Esta es una función implícita. Es decir, en esta ecuación no se puede despejar fácilmente la y, o simplemente no está despejada. Ejemplo de esto podría ser una circunferencia, x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Aquí sí podrían despejar la y sin ningún problema, ¿no? Hay otras que resultan mucho más complicadas, como les decía, y no es fácil obtener ese término. Para aquellas se utiliza la derivada implícita. Es decir, nosotros ya aprendimos a derivar funciones de este estilo, pero ahora vamos a aprender a derivar funciones
implícitas como esta. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos. Entonces así iría las reglas. Vamos a empezar con esta. Al derivar, vamos a derivar esta, que es la que tenemos a la mano. Al derivar con respecto a x ambos miembros de la ecuación, usa las reglas. ¿Cuáles reglas? Las reglas que ya vimos, todas las que vimos, incluida la regla de la cadena. Y considera y como una función diferenciable de x. Para potencias del símbolo y, usa esta formulita, es decir, la derivada de y que esté elevado a la n, que n es un entero positivo, con respecto a x es n por y a la n menos 1, por la derivada de y con respecto a x. De hecho, esto lo obtenemos por regla de la cadena, ¿verdad? Ya que y no sabemos qué es, aquí adentro de y puede haber un término como un polinomio, una función trigonométrica, etc. Y por eso es que se utiliza la regla de la cadena. Se baja la n, pones a la y todo lo que está aquí adentro, a la n le restas 1 y la multiplicas por la derivada de esta y, que no sabemos cuál es. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir la regla 1. Si yo tengo esta ecuación de aquí, entonces tendría derivada de x cuadrada, según las reglas, es 2x, ¿cierto? Luego, derivada de y cuadrada dice que yo la exprese de esta forma, como regla de la cadena. Entonces yo tendría más 2, bajo el 2, pongo la y, al 2 le resto 1 y lo multiplico por la derivada de y con respecto a x que no conozco. Y que es la que voy a conocer y de hecho es la que me va a ayudar a obtener la derivada implícita. Y del otro lado, la derivada de una constante 0. Listo. Esa fue mi regla 1. Regla número 2. Agrupa los términos donde aparece de y en dx a la izquierda de tu ecuación y mueve los demás términos a la derecha de tu ecuación. Entonces, voy a dejar 2y, que por cierto este es un 1 para que no se confundan con la y', que fue al restarle n menos 1, ¿verdad? Entonces tengo 2y por dy en dx y del otro lado menos 2x. Listo. Ese sería el inciso 2. Inciso 3. Factoriza dy en dx, aquí ya no tengo que hacer nada, y despeje este término. Bueno, ya está factorizado. De hecho, dy en dx está multiplicando a 2y. Estoy poniendo igual, pero esto a su vez, a la hora de despejarlo, como está multiplicando, lo voy a tener dividiendo del otro lado. Listo. Esta es la expresión que yo estaba buscando, pero bueno, me pueden decir, bueno, pero la puedes poner más bonita. Sí, dy en dx es igual a menos x entre y, ¿verdad? Y ese sería mi derivada implícita de esta función que está aquí, que es una función implícita que no está despejada, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar esta derivada y antes de hacerlo, fíjense cómo en esta ya está muy complicado despejar la y. De hecho, tendríamos que utilizar división sintética y eso quién sabe si nos salga para encontrar las raíces de esta, ¿no? Entonces lo que se hace aquí, ya. A ver, entonces regla número 1. Acuérdense que hay que derivar. Ok, empezamos con la y cúbica. Y cúbica es una potencia de y la vamos a tener que utilizar, bueno, vamos a tener que utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Me queda bajo el 3, y, pongo la y, que no sé bien qué sea, le resto 1 al 3 y la multiplico por dy en dx. ¿Listo? Siguiente, la derivada de menos 2y es menos 2. Simplemente aquí si se fijan la y vale 1. Si yo le resto 1 menos 1 es y a la 0. Y a la 0 por las leyes de los exponentes es 1 y por eso nos queda 2. Simplemente 2 por 1 es 2. Por dy en dx porque es y, ¿verdad? Y estoy utilizando esta expresión. Entonces sigo. Más, ahora viene la derivada con respecto a x, ¿no? 3 por 3 son 9, x al cuadrado.
La derivada de 4x es 4, la derivada de la constante 1 es 0. Entonces ahí está mi expresión. ¿Listo? Bueno, siguiente punto, dice el número 2, agrupa los términos donde aparece dy en dx a la izquierda. Entonces, bueno, primero tengo este. Recuerden que se está multiplicando. Y dice que del lado derecho de mi ecuación ponga los otros términos. Claramente, como 9x cuadrada es positivo, del otro lado es negativo. Y es por eso que queda de esta forma. Paso número 3, factoriza dy en dx. Entonces, dy en dx multiplica a 3y cuadrada y a menos 2. Y del otro lado me queda 4 menos 9x cuadrada. Entonces, dy en dx es 4 menos 9x cuadrada. Esto de aquí está multiplicando a dy en dx, entonces nos queda entre 3y cuadrada menos 2. Listo. Esto es exactamente la derivada que yo estaba buscando. ¿De acuerdo? Esta es la derivada implícita de esta función implícita. Bueno, voy a hacer un último ejemplo y lo voy a hacer justo con funciones trigonométricas que no hemos utilizado. Y bueno, vamos a hacerlo. Entonces, la primera parte, esto es una multiplicación. Entonces, ¿cómo se hace la multiplicación? Recuerden. Vamos a ponerlo incluso de forma independiente aquí arriba. Si yo quiero resolver x seno de y, que aquí es una multiplicación, yo elijo a u como x y a v como seno de y. U' sería la derivada de x, que mi regla número 1 dice que simplemente la derivas normal, y b' sería la derivada de y, pero aunque no sea una potencia, el seno de y sigue siendo una función desconocida, que por regla de la cadena yo tendría que, digamos que mi f de x es seno de algo, y mi g de x sería lo que contiene, ¿no? Seno de y lo que contiene la y, ese es mi g. Entonces, la derivada de esta sería coseno de y agregándole por dy en dx. Entonces, no solo son las potencias, sino cualquier función que dependa de y va a ser la derivada que yo conozco, que en este caso es coseno, por dy en dx. Entonces, ahí está. Y, como habíamos dicho en el video anterior, primero me voy de este lado, de aquí para acá, y después de este. Y aquí hay una suma, ¿no? Porque es una multiplicación, entonces me va a quedar x por coseno de y por dy en dx más, acuérdense que apenas estamos en el primer término, seno de y por 1, que es seno de y, que es el número 2, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Bueno, vámonos con el siguiente término. Y coseno de x. U es y, v es coseno. Derivar u, esta sí cumple con ser una potencia de y, es la derivada de y, es como la derivada de x, es 1, pero siempre poniéndole el dy en dx. Si ustedes quieren utilizar la fórmula, acá hay un 1, entonces me queda 1 por y a la 1 menos 1, que es a la 0. Y a la 0 es 1, por eso ya no lo pongo, por dy en dx. B' es la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, de aquí a acá es el primer término. De aquí a acá es el segundo y hay un signo más en medio de estos, ¿no? Entonces me va a quedar, aquí hay un menos, ¿verdad? Que yo no estoy tomando en cuenta en este, entonces lo pongo menos lo que yo acabo de calcular, menos y seno de x, aquí está, menos seno de x por y es menos y seno de x,
más coseno de x por 1 por dy en dx. Voy aquí, igual a la derivada de 1 es 0. Listo. Entonces, tengo el paso número 1, que es el paso yo considero más difícil, porque tienen que saber derivar correctamente. Entonces, ahora agrupemos los términos que tienen dy en dx. Aquí hay un por. Y después es este menos por este, ¿verdad? Menos coseno de x por dy en dx. Y eso va a ser igual a todos los demás términos a la derecha. Este es positivo, va a pasar como negativo. Y después, menos por menos da más. Y seno de x, como es positivo, va a pasar como negativo también. Listo. Paso número 3, factoriza dy en dx. Multiplica a x coseno de y, el primer término, menos coseno de x. Y del otro lado, no hago nada. Listo. Lo único que me falta, flechita que me indica que eso va para otro lado, es despejar lo que está multiplicando dy en dx y ponerlo como denominador, ¿no? Entonces, tengo esto, tal cual lo que está del lado izquierdo. Déjenme borrar este. Y en el denominador va a estar x coseno de y menos coseno de x. Fíjense bien. Entonces vamos a darle una última repasada. Esta era mi función implícita. Cada uno de estos términos yo los hice por separado. U, su derivada, b, su derivada. Utilizo la regla del producto, obtengo esta, menos, otra vez regla del producto, u', bb'. Hago lo correspondiente aquí. Agrupo los términos que tienen dy en dx, este y este, respetando los signos, ¿no? Y los elementos que no tienen dy en dx los paso del otro lado. Este es negativo, este era positivo, lo paso como negativo. Factorizo dy en dx, aquí están los dos términos que está multiplicando, y del otro lado lo dejo igual. Despejo, esta va a ir como denominador, esto se queda como numerador, listo. Esta es mi derivada implícita. Bueno, y con esto termino esta parte. Sigamos a máximos y mínimos, puntos críticos, etc. Continuemos con máximos y mínimos. Antes de seguir adelante voy a ver algunos conceptos importantes. Extremos absolutos o globales. Se dice que f de C1, que es una imagen para C1 en X, es un máximo absoluto de una función si para toda X en el dominio f de X es menor o igual que f de C1. F de C1 imagen es un mínimo absoluto de una función si para toda X en el dominio f de X siempre es mayor o igual que f de C1. Veamos ejemplos. Esta es una parábola. La parábola correspondiente a la función cuadrática que está aquí, x cuadrada menos 3x más 4. Si yo tomo un valor, supongamos que este es C1, un valor 1, y yo lo sustituyo aquí, f de C1 sería 1 menos 3 por 1 más 4. 1 menos 3 es menos 2 más 4, 2. Entonces, esta de aquí es f de C1. Este puntito de aquí es, vamos a ponerlo con otro color, C1, f de C1. Supongamos que yo quiero saber si es un punto máximo o mínimo absoluto, este que estoy denotando aquí. Para que fuera máximo dice que para toda x en el dominio f de x es menor o igual que f de C1. Entonces,
Por ejemplo, si x es 2, su imagen queda por arriba, ¿verdad? Entonces como que esta definición no me está funcionando, me funcionaría esta. Entonces ahí va. Si este es 2, su imagen está por arriba de f de C1. Para 3, su imagen también está por arriba y cualquier número que nos propongamos del lado derecho siempre va a ser mucho más grande que este. Vámonos del otro lado. Para 0, este puntito de aquí, que es la imagen de 0, siempre es más grande. Para -1 también, etc. Entonces, ya vimos que específicamente se satisface la definición de aquí. Entonces, podemos decir que f de C1 en este caso es un mínimo absoluto. ¿Y qué creen? Podemos generalizar que toda parábola del estilo, vamos a anotarlo por acá arriba, ax cuadrada más bx más c, que por cierto tiene como dominio los números reales, con a mayor que 0, eso quiere decir que la parábola abre hacia arriba, todas estas parábolas van a tener un mínimo absoluto. ¿Qué pasa con todas las parábolas que tienen a menor que 0? Son todas aquellas que van a abrir hacia abajo o que tienen como función una cuadrática con una a menor que 0 para que sea mejor dicho, más formalmente. ¿Qué pasará con esas? ¿Será que aquellas tengan un máximo absoluto? Se los dejo de tarea. Sigamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Ahora tengo una parábola otra vez, pero la tengo restringida. La tengo dentro de un intervalo cerrado menos 1,2. Dentro de este intervalo cerrado yo quiero saber estos 3 puntitos de aquí, si son máximos, mínimos o qué onda con estos puntos. Voy a empezar con el primero. Este de aquí, no pinta, espérenme. Este de aquí es el puntito 2,4. ¿Por qué 2,4? Porque, bueno, exactamente es el punto extremo o el punto que cierra exactamente este intervalo cerrado del lado derecho. Entonces, justo este 2 lo evalúo aquí y 2 al cuadrado es 4, por esto es 2,4. ¿Qué punto es este? Pues este sí es como obvio, ¿no? Es el origen. ¿Qué punto es este de acá? Sería menos 1,1. De la misma forma, el menos 1 pues es el punto que está hasta la izquierda de mi intervalo y es justo donde está el intervalo cerrado, entonces es el inicio, ¿verdad? El inicio de mi gráfica, el final de mi gráfica. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, por eso es menos 1,1. Listo, ahí están los 3. Pregunta, ¿quién es máximo o quién es mínimo absoluto? Respuesta, yo supongo visualmente que este puntito es más grande que todos los demás. Entonces, estaría diciendo, vamos a ponerlo, que f de 4, que es C1, perdón, f de 2, espérenme tantito, que f de 2, que es 4, es un máximo absoluto. Entonces, gráficamente se ve, analíticamente, ¿por qué podemos decirlo? Porque este 4 siempre es mayor o igual, más bien, sí, este 4, creo que no sé, lo último no se grabó, pero bueno, este puntito de aquí es f de menos 1 igual a 1, pues es un punto más. Todavía no hemos visto otras definiciones, entonces solo tengo un mínimo absoluto y un máximo absoluto. La pregunta para ustedes sería, ¿qué pasaría si esta función está en un intervalo abierto? ¿Será que se sigue cumpliendo
los máximos y los mínimos absolutos. Obsérvenlo bien. Ahora aquí tendría un hoyito y aquí tendría un hoyito. Entonces este no existe dentro del intervalo y este tampoco existe dentro del intervalo. Y ahí les va. Esta función definida en un intervalo abierto sigue teniendo el mínimo absoluto aquí, porque este no tiene nada que ver con los extremos, pero no tengo un máximo absoluto. Este no existe. ¿De acuerdo? Anótenlo. Eso no lo estoy anotando yo. Siguiente. Esta misma es la función f de x cuadrada, igual a x cuadrada, pero en el intervalo 1, 2 cerrado. Entonces este era un intervalo más grande, menos 1, 2. Aquí estoy en 1, 2. Y la pregunta vuelve a ser, ¿tengo máximos? ¿Tengo mínimos? ¿Dónde están? Y seguramente ya lo saben. Vamos a ver. Este puntito es el puntito 1,1, este de aquí. Y este puntito es el 2,4. Yo digo que f de 2 igual a 4 es un máximo absoluto, porque bueno, estoy definiendo en el intervalo cerrado, ¿no? Y el punto f de 1 igual a 1 es un mínimo aquí, sí, ¿verdad? No hay más. Entonces tengo un máximo y tengo un mínimo. Pregunta, ¿qué pasaría si ahora este está en un intervalo abierto 1,2? ¿Sigo teniendo ambos? No. F de 1 y F de 2 estarán definidos, ¿acaso? Y la respuesta es no, no tienen extremos absolutos, si estuviera definido en un intervalo abierto. ¿Ok? Más o menos la idea. Seguimos con los siguientes conceptos. Esto que vimos, entonces, tiene como resultado el teorema del valor extremo, que dice así: una función f continua sobre un intervalo cerrado siempre tiene un valor máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese mismo intervalo. Es decir, existen dos imágenes, f de C1 y f de C2, tales que f de x se encuentra entre ellas para toda x que está en el intervalo AB, es decir, x está entre A y B. ¿Esto qué me está diciendo? F de C1 es el mínimo absoluto y f de C2 es el máximo absoluto. Entonces aquí ya pongo una grafiquita de mi función. Aquí está cerrado el intervalo, tengo f de A, tengo f de B, y observando esto, yo puedo ver que el número más chiquito, el valor más chiquito de la imagen es este, para toda x que está aquí adentro, y el valor más grande de todo este intervalo es este. Hay veces en que este valor no está dentro de la función, sino es un extremo. En este caso no. Este es mi mínimo y este es mi máximo. Entonces, dependiendo de la función es lo que yo vaya obteniendo. Veamos ahora los extremos relativos o locales. Dícese que f de C1 es un máximo relativo de una función si se satisface que f de x es menor o igual que f de C1 para toda x en un intervalo abierto que contiene a C1. El caso contrario, f de x le va a ganar a C1 o puede ser igual en el mismo intervalo abierto que contiene a C1. Entonces yo tengo aquí una gráfica de un ejemplo en el cual no conozco su ecuación, solo sé que es un polinomio de grado 4. Entonces observen la gráfica y viendo la gráfica efectivamente checamos que este sería un mínimo relativo porque te satisface que todos los demás puntitos son más grandes que ese puntito o incluso iguales que el mismo, ¿no? Y este es un intervalo abierto porque dado que es un polinomio, el dominio son todos los números reales, va desde menos infinito a infinito. Después vemos que este no es el único, que bueno, en este caso le dimos que es menos 2, f de menos 2, sino tenemos otro mínimo relativo en 1, f de 1. Aquí está el puntito. Efectivamente esto sucede, ¿verdad? El comportamiento es
que la gráfica viene decreciendo, va creciendo, decrece y crece. Entonces aquí tengo un mínimo y un mínimo y ya me estoy adelantando definiciones. Este de aquí es un máximo relativo, no es un máximo absoluto, ¿verdad? Ahí está. Después, en esta otra, nosotros podemos ver que simplemente hay un mínimo relativo en este punto. Esta es la gráfica de una función que tiene un logaritmo por ahí. Y este puntito, dado que no lo conocemos, C1, f de C1, pues es el más chiquito de todos. Y no hay uno más grande porque este intervalo es abierto, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos decir es que todo extremo absoluto que vimos antes, con excepción de un punto frontera, los puntos frontera, ahorita vamos a ver otro ejemplo de todos modos, son los puntos que al evaluarlos en los extremos de nuestro intervalo cerrado, son esas imágenes, ¿no? También son unos extremos relativos. Entonces, todo extremo absoluto, con excepción de los frontera, también son relativos. Si nos vamos a este sería un mínimo absoluto y un mínimo relativo. En mi ejemplo, este sería el ideal pensando en que estos son restrictivos. Y si seguimos con nuestras definiciones. Número crítico o punto crítico es un número C en el dominio de F, esto es en el eje X, para el cual la derivada evaluada en ese punto es 0, o, esto es muy importante porque esta parte como que siempre se les olvida, la derivada en ese punto no existe. Entonces a este, X igual a C, le denominamos así, ¿no? Punto crítico. Teorema: los extremos relativos, los que acabamos de ver sobre los intervalos abiertos, ocurren justo en los números críticos. Esto es, si f es una función con un extremo relativo en x igual a c, c va a ser un punto crítico. Un último resultado y fundamental para concretar lo que estamos viendo: si f es continua sobre el intervalo AB cerrado, entonces un extremo absoluto del que vimos ocurre ya sea en un punto frontera del intervalo, es decir, puede ser f de A o f de B. Entonces lo que nos está diciendo es primero chequen esos puntos a ver si no tienen un valor extremo, o en un número crítico que ya sabemos que ocurre en un extremo relativo, en un número crítico C en el intervalo A, B. Ejemplo: yo tengo esta función definida en este intervalo cerrado. Ay, perdón, se me fue el... Aquí está. En este intervalo cerrado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es, dado que es continua sobre un intervalo cerrado, según el teorema, entonces el extremo absoluto va a ocurrir ya sea en algún punto frontera o en un número crítico. Entonces, primero checo los puntos frontera. Inciso A, checo los puntos frontera. En este caso, A es menos 3, B es 1, f de menos 3 sería, ya lo calculé, sería 20, calculen ustedes, y f de 1 sería menos 24. Entonces, para tener una idea clara, hago mi grafiquita, y entonces checo f de menos 3. Si yo me voy de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, aquí está f de menos 3 es 20. F de 1 es menos 24, 5, 10, 15, 20, por acá anda, menos 24. Entonces, por aquí, esta va a ser continua, ¿verdad? Entonces, podríamos ver, por ejemplo, cuánto es f de menos 2, perdón, simplemente para tener una idea de cómo va la gráfica. Entonces, f de menos 2, si lo calculan, es 30. Entonces, tendría, aquí está menos 2. Tendría 5, 10, 15, 20, 25, 30. Por acá andará. Incluso vi más o menos f en 0, pues me da justo 2, ¿no? Aquí está, lo puse aquí. Pero bueno, nos está faltando algo. De acuerdo a este teorema, entonces después de calcular los extremos absolutos en los puntos frontera, que son estos, del intervalo, nos falta calcular que a lo mejor podría estar un número crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene el número crítico? Acá dice la definición: derivamos la función y la igualamos a 0, ¿no?
Entonces, el número para el cual esto o para la cual la derivada de esa función no existe. Pero este es un polinomio, seguro va a existir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. F' sería 3x cuadrada menos 6x menos 24 igualado a 0. Todos estos lo podemos simplificar. Si todo lo divido entre 3, tendría x cuadrada menos 2x menos 8 igual a 0. O yo lo puedo factorizar como dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados 4. 4 y 2 más 2 menos 4. Ahí está, menos 8 y menos 2. O sea, aquí tengo exactamente el punto x igual a menos 2 y el punto x igual a 4, ¿cierto? Si yo igualo a 0 cada una de las ecuaciones, estos son mis valores críticos. Ahora, si yo quiero específicamente obtener sus imágenes, ya la tengo. Por ejemplo, la de menos 2 la acabo de calcular. Y la de 4 la puedo calcular, f de 4 ya queda por fuera, ¿verdad? De este intervalo. Entonces f de 4 no me interesa. Me quedo con esta. Entonces vamos a ver qué onda con el punto que acabo de construir. 2,30. Ahí me está diciendo que ahí hay un número crítico. Y hasta ahorita no he visto otra definición que me ayude, pero dado que es continua, vamos a ver, aquí voy a tener, entonces aquí yo voy a tener, vamos a ver, el señalador, ahí está, permítanme, ahí está. Entonces tengo la derivada igualada a 0, con esto obtuve dos puntos críticos y uno de los puntos críticos está fuera de la región, por tanto no me interesa. El otro punto crítico me está dando 30, los grafico y entonces esta función, ustedes pueden utilizar un graficador que está entre menos 3 y 1, tiene exactamente un máximo absoluto aquí, ¿verdad? De acuerdo a nuestras definiciones. Justo en f de menos 2 igual a 30, que por cierto aquí lleva el signo menos, ¿no? Y no solo eso, el mínimo absoluto lo está tomando justo en un punto frontera. ¿Por qué es el más grande y el más chico? Pues acuérdense que este es más grande que todos estos los que están aquí y este es más chico que todos estos, ¿no? Ahora, si nosotros aumentamos, por ejemplo, se los dejo, el intervalo entre menos 3 y 8, entonces tendrían que hacer algunos otros cálculos. Bueno, primero tendrían que hacer el cálculo de f de 8 para ver cuánto sale, ver cómo está la gráfica en ese lugar y ver, ahí sí el punto crítico que nos había salido acá, x igual a 4, sí tiene sentido, ver cómo es ese punto crítico y con eso ver cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Si sigue siendo máximo absoluto los que vimos o no. Entonces se les queda de tarea. Crecimiento y decrecimiento de una función. Sea f una función contiene en un intervalo cerrado, diferenciable en el intervalo abierto. Si la derivada es mayor que 0 para todo x en ese intervalo abierto, f va a ser creciente sobre el intervalo cerrado. Si la derivada es negativa para toda x en el intervalo, f va a ser decreciente sobre ese intervalo. Entonces vamos a ver un ejemplo gráfico. Vamos a ver entonces este ejemplo. Vamos a checar dónde crece y dónde decrece. Lo que nos está indicando la definición es que derivemos esta función. Permítanme. Es 3x cuadrada menos 6x menos 24. Y una vez derivada, veamos cuándo es positiva y cuándo es negativa. Esta ya la factorizamos antes. X más 2 en el ejercicio anterior por x menos 4. Y entonces la idea es ver
donde esto es negativo, donde esto es positivo, caso 1. Caso 2, donde esto es negativo. Algebraicamente lo que se hace es pues poner los dos binomios que están multiplicando y hacer subcasos, ¿verdad? Cuando dos números son positivos, cuando dos números son negativos. Caso 1.1. Si ustedes multiplican 3 por 2, que son positivos, el resultado es positivo. Entonces, los casos son este y este positivos. Pero también cuando ustedes multiplican menos 3 por menos 2, les da un número positivo. Entonces, el caso 1.2 es cuando lo que tengan ahí es negativo. El primer caso nos dice, despejamos la X y graficamos en una recta numérica bonita. De hecho, vamos a hacer ambos casos. Vamos a hacer un poquito más abajo. Y tengo, aquí está 0, aquí está menos 2, aquí está 4. Y lo que tengo es lo siguiente. Cuando X es mayor que menos 2, por cierto me está faltando una igualdad. Bueno, vamos a manejarlo sin igualdad porque en la igualdad f' igual a 0 es exactamente nuestro punto crítico, ¿no? Bueno, entonces cuando yo tengo un mayor estricto, yo tengo bolita abierta aquí, mayor que menos 2 son todos estos puntos. Y mayor que 4, bolita abierta y acá, ¿verdad? ¿Dónde se entrecruzan ambos? Exacto, en la solución sería desde 4 a infinito. Vámonos con el de abajo. 0 menos 2, 4. Dice, ya no lo puse, pero bueno, esto sería x menor que menos 2 y x menor que 4. Entonces, desde menos 2, todo esto, ¿verdad? Y en 4, desde 4 abierto, todo esto. ¿Dónde se cruzan ambas? Exacto. Menos infinito, coma menos 2. Solución de caso f' mayor que 0. Menos infinito, coma menos 2, unión 4 infinito. Esta es la solución. Vámonos al siguiente caso. Número 2. ¿Cuándo la derivada es negativa? Subcaso número 1. Cuando, por ejemplo, tienen 3 por menos 2, uno es positivo y uno negativo, o menos 3 por 2, ambos casos, ambos números nos van a dar su multiplicación, un número negativo. Entonces los casos aquí son cuando uno es positivo y otro es negativo. Caso 2.2, cuando este es negativo y este es positivo. Despejo ambos. No se preocupen, esto es con experiencia y seguramente lo han hecho en algún momento. Pongo mis números. Y dice, cuando x es mayor que menos 2, bolita abierta, chun, 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 todo esto, ¿no? Menor que 4, desde aquí. ¿Dónde se cruzan ambas? Exacto. En el intervalo menos 2,4 abierto. Sigamos con el otro. X menor que menos 2. X mayor que 4. ¿Se entrecruzan? No, ¿verdad? No hay solución. Solución entonces va a ser únicamente menos 2,4, que si lo ven tiene sentido, observen. Menos infinito a menos 2, y justo lo que faltaba aquí era esto. Es decir, le estamos quitando los puntos justo en menos 2 y menos 4, ¿verdad? Aquellos en donde esto es igual a 0, justamente, y es exactamente lo que vimos hace ratito.
justo en menos 2 yo tengo una pendiente de 0 porque f' es 0. Tengo una recta tangente que está aquí, que tiene pendiente 0 porque es horizontal. Y para x igual a 4, que no la grafiqué, también debe ocurrir lo mismo. Esto es para que se vayan dando una idea y ahí les va. Voy a poner una... Bueno, aquí les presento la gráfica de f de x. Es esta, la azul, morada, y la gráfica de su derivada. Observen bien. Nuestros resultados, de acuerdo a las definiciones que yo tengo aquí, dice que la derivada de la función es positiva en estos intervalos. Vamos a ver la función. Esta es la función f de x. La pregunta para ustedes es, ¿dónde es positiva? Y eso significa para qué valores de y es positiva. Ah, pues mira, yo sé que los valores de y positivos son cuadrante 1 y cuadrante 2, toda esta región. Entonces, la función f' es positiva aquí y aquí, lo cual tiene sentido, ¿no? Fíjense, si esta sigue, entonces, de menos infinito a menos 2, f' es positiva. Pero también de 4 a infinito, f' es positiva. Oh, entonces coincide, sí, y estamos haciendo un análisis de la derivada, de la regla que obtuvimos, que es una parábola, y que estamos graficando en un plano cartesiano. Sigamos, ¿dónde la función f' es negativa? Ah, pues eso se puede ver en los cuadrantes 3 y 4. En los cuadrantes 3 y 4 podemos ver que es negativa justo en el rango de x entre menos 2 y 4. Ah, ahí está. Entonces, si a ustedes se les dificulta hacerlo analíticamente, váyanse a la gráfica tanto de la función como de la derivada. Aprovechando, vamos a hacer el análisis que hicimos antes en la gráfica. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? Nada más que lo vimos en un intervalo entre menos 3 y 1, y yo les dejé hacerlo en un intervalo entre menos 3 y 8. Entonces, esta gráfica que está aquí, nada más que la otra está bonita, es lo que vamos a checar. A ver, ¿qué es lo que obtuvimos aquí? Obtuvimos que los puntos críticos eran menos 2 y 4. Y esos puntos críticos pueden ser máximos o mínimos, ¿cierto? Bueno, fíjense, el menos 2,30, aquí está. Si ustedes observan ahora la gráfica de la función f, efectivamente es un máximo, ¿verdad? Y el punto de acá, voy a hacerlo un poquito más arriba, el punto 4, híjole, ese no lo calculé, déjenme calcularlo, 4, menos 78, pues si observan la gráfica, esto es un mínimo, ¿no? ¿Qué tiene en común estos dos puntos? Que los dos puntos son puntos críticos, y los puntos críticos provienen de la derivada igual a 0. ¿Y qué es la derivada geométricamente? Pues es la pendiente de la recta tangente, como esta, no se ve bien esta, que pasa por el punto en cuestión, ¿verdad? Ah, entonces la derivada de esto es 0. Y eso tendría que pasar en la de arriba, ¿no? Veamos, hagamos la gráfica. Entonces, esta gráfica de aquí es la recta tangente a este punto, que es la función f, y esta es la derivada, ¿verdad? La derivada la definimos entonces como, recuerden, vamos a ponerlo aquí, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto en cuestión que estamos analizando, ¿no? Bueno, a ver, no nos hagamos bolas. Pensemos entonces, ¿cómo le podríamos hacer para específicamente saber si esta pendiente es 0? Pues básico. Fíjense en el 2 menos 2,30 en esta gráfica y váyanse a la gráfica de la derivada. ¿Este punto quién es?
Véanlo. Menos 2,0. Este es X y este es Y'. Efectivamente, Y' es 0. Y lo puedo saber en la misma gráfica, porque me pueden decir que estoy truqueando mi recta y que esta ni siquiera tiene pendiente 0. Pues no, porque mi otra gráfica me está diciendo que efectivamente este es X y este es Y'. A ver si es cierto, no los estoy cuenteando. No. Ahora observen esta. ¿Quién es este punto? 4,0. X, Y' igual a 0. Ok, entonces a este punto correspondiente de la derivada es el punto Y' igual a 0, le corresponde justo este punto de aquí. Con eso puedo checar que lo que estoy haciendo es correcto. Y más adelante vamos a ver este punto, famoso punto que está aquí. El comportamiento aquí es como una gráfica que va hacia abajo. Y eso tiene que ver con las definiciones de cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Justo en el punto donde se cruzan ambas, hay un punto que se le denomina punto de inflexión. Y ese punto es exactamente el que vamos a analizar más adelante. ¿Por qué? Porque en este punto, si yo trazo ahora una recta sobre la función f', va a tener f' va a ser igual a 0. Va a tener pendiente 0. Entonces es lo que vamos a checar. Pero bueno, con esto ya hemos avanzado bastante en el análisis en un único ejemplo. Vamos a ver la concavidad, lo que les contaba. Sea f una función diferenciable sobre un intervalo. Si la segunda derivada es mayor que 0 para toda x, entonces f es cóncava hacia arriba. En el caso que estamos hablando, entonces por ejemplo esta es la concavidad hacia arriba y entonces la derivada cambia de menor a mayor, lo cual es lo mismo que decir que la segunda derivada es positiva. Si f' es menor que 0, f es cóncava hacia abajo, entonces es lo mismo ahora, la derivada es mayor que 0 y después la derivada es menor que 0 y a este cambio significa f' menor que 0. Recuerden que esto ya lo vimos y tiene que ver con que esto es decreciente, de decreciente a creciente y de creciente a decreciente. Son los términos que vimos hace un momento. Por eso los estoy viendo tan rápido y bueno, los ejemplos claros son estos, ¿no? Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Siguiente, punto de inflexión. Igualmente se los estaba contando. Sea f una función continua sobre un intervalo abierto que contiene un punto C. El punto C, f de C es un punto de inflexión si la segunda derivada es 0 o si la segunda derivada no existe. Y es justo el punto que les mencioné aquí, ¿no? Aquí, en este punto, la segunda derivada, creo que ya pude graficarlo más chiquito. Entonces, estábamos en que este es F, la morada, F' es que es como rosa, y este es FB'. Observen lo que les mencionaba. Entonces, vamos a checar esto primero en la gráfica. La segunda derivada es mayor que 0 cuando esta es mayor que 0, observen. Es decir, esta recta está por arriba en los puntos positivos. Entonces, desde aquí hasta acá es positiva. Y efectivamente es cuando este es cóncava hacia arriba. ¿Se fijan? Qué fácil es verlo así de esa forma. Ahora observen cuando la segunda derivada es negativa. ¿Ya vieron? Observen la función. Pues sí, en este rango, esta, que es mi función de f, la azulita morada, es cóncava hacia abajo. Ok, es muy sencillo verlo así. Veamos el punto de inflexión. Justo cuando esta pasa por 0, vamos a poner este puntito aquí, es el puntito como 1,0. Esto significa que este es x y que aquí la segunda derivada de y es 0. Entonces aquí debe haber un punto de inflexión y sí, ¿no? Fíjense en la gráfica. Pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, justo a la altura de este punto, ¿ok? ¿Se fijan? Y al mismo tiempo, justo en la primera derivada, es como si tuviéramos una recta con pendiente igual a 0.
Entonces, esa es la parte gráfica que necesito que analicen, más allá de la parte analítica, que a veces resulta un poco más confusa, es entender este concepto. Vamos entonces a seguir con la lectura. El criterio de la segunda derivada dice, sea f una función para la cual la segunda derivada existe, que contiene a c. Si la segunda derivada es mayor que 0, esta tiene un mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, f tiene un máximo en ese punto. Si es la segunda derivada igual a 0, f de c puede o no ser un extremo relativo. Estoy viendo la segunda derivada. Si esto ocurre, en el inciso C, se utiliza el criterio de la primera. Esta no la estoy viendo por los tiempos. Me interesa que solamente entiendan la idea y que utilicen un criterio. Entonces, a ver, vamos a ver esto en nuestra gráfica. Ok, si f' de c, o sea, todo esto es mayor que 0, entonces esta tiene un mínimo relativo. Ah, ok, pues aquí hay un mínimo, ¿verdad? Y efectivamente, para este c, que es 4, mi f' es positiva, entonces se satisface. Vámonos acá. Si f' de c es negativa, tiene un máximo. Este es el máximo. Y si la segunda derivada para este punto, véanla, es un punto negativo. Entonces, por supuesto que se satisface. Y lo que habíamos dicho, si la segunda derivada es 0, que es esta, en nuestro caso sí es un punto de inflexión, pero podría ser que ni siquiera existiera ese punto. Entonces aquí está. Con esto creo que clarifica bastante bien la idea de todo, ¿no? Máximos, mínimos y puntos de inflexión.